Vamos a encomendarnos a Dios antes que nada, así que oremos. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre en este momento, dándote gracias por tus misericordias y por esta oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos como cuerpo local, alabándote y bendiciéndote, cantándote himnos de alabanzas a tu nombre. Y ahora, Señor, con tu palabra por delante para gozarnos en su enseñanza. Así que ministranos de manera especial en esta noche, oh Señor, con esta porción de este salmo que estamos estudiando. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada nosotros vimos los primeros 2 versículos de este Salmo 51 y nosotros pudimos ver allí cómo estos versículos nos enseñaron la manera como el rey David hizo su confesión delante de Dios. El rey David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fue una tremenda confesión, fue una maravillosa oración que elevó el rey David aquí, confesando su pecado delante de Dios. Ahora, hay algunas características que nosotros vimos la semana pasada en esos versículos que estaban presentes en el corazón del rey David. Y es algo que nosotros tenemos que pedir a Dios de su presencia, confesarle. Necesitamos tener estas características. Primero, nosotros vimos la tristeza que había en su corazón. El pecado tiene que producirnos tristeza. ¿Saben por qué? Porque nosotros con el pecado ofendemos a Dios. Nosotros mancillamos el nombre de Dios. Nosotros maltratamos el amor de Dios. Nosotros rechazamos ese amor incondicional que Dios nos extiende. También había humildad en su corazón. Él fue con un corazón humillado delante de Dios. Pero también él fue valiente. Él tuvo la valentía de hacer una confesión. No solamente una confesión privada cuando él habló con Dios, sino que una confesión pública de hacer este salmo, de este salmo que él sabía que iba a ser para la congregación de Israel un canto. Y eso se requiere valor, valentía, para nosotros abrir el corazón aquí y reconocer todo esto. Además, él se declaró culpable. Él dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Y dice: borra mis rebeliones. Se declaró culpable delante de Dios. Y además, él también, en estos 2 primeros versículos, sintió contaminación por el pecado, sintió impureza por el pecado. Por tanto, él hizo esta petición a Dios de que sea lavado, que sea limpiado. Entonces, hermanos, lo que nosotros queremos hacer, repasando estas características de la actitud con que nosotros venimos a Dios, es para que nosotros veamos que eso es imprescindible para nosotros reconocer el pecado. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche en los versículos 3 y 4. 3 y 4. Vamos a leerlo para que entonces iniciemos el desarrollo o el análisis aquí palabra a palabra de estos 2 versículos. Dice aquí el versículo 3 y 4. Oiga, ¿por qué fue que él pudo hacer esa confesión, hermanos? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti
es contra ti que he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa confesión que él hizo, esa petición que él hizo de piedad y de perdón es para que sea reconocido justo en tu palabra y yo tenido por puro en tu juicio. Entonces, en esta noche vamos a ver que esos dos versículos que vamos a estudiar en esta noche contienen los requisitos de la confesión. Para nosotros confesar un pecado a Dios, tiene que darse estos factores que vamos a ver en esta noche. Y lo primero que vemos aquí es que, en primer lugar, para nosotros poder confesar a Dios con esa libertad, esa certeza que había en el corazón del rey David, tenemos que reconocer nuestro pecado. Reconocer el pecado es el primer paso para la confesión. Porque es difícil que alguien esté dispuesto a confesar o a pedir perdón por algo que no reconoce haber cometido. Entonces, nosotros generalmente, ¿saben lo que hacemos, hermanos? Nuestra primera reacción es minimizar el pecado. Usualmente nosotros minimizamos nuestros pecados. Nosotros tratamos de encubrirlo o tratamos de encontrar justificación. Tratamos de compartir la culpabilidad. Esa es usualmente nuestra primera reacción o intención. Tratamos de aparentar que todo está bien. Y mientras nosotros permanecemos estancados en un proceso de reconocer el pecado, oiga, pasan 4 cosas. Primero, no alcanzamos a ver el alcance de los daños que nosotros causamos con nuestro pecado. Segundo, mientras permanecemos en ese proceso en que no queremos ver el pecado que hemos cometido en su verdadera dimensión, nosotros no percibimos que nuestra relación con Dios está afectada y se va deteriorando cada día. Pero también nosotros, mientras batallamos con el Espíritu Santo para no dejarnos convencer del pecado, nosotros entonces vamos cayendo en un hueco espiritual, en un desierto espiritual, como vamos a ver que confesó el propio rey David que él se encontraba. Y por último, nos olvidamos de las advertencias de Dios de Proverbios 24:10, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros tenemos en las Escrituras un texto en Jeremías 3:12 y 13, donde Dios mismo tuvo que invitar a su pueblo a reconocer su pecado para él poder manifestar o ejercer con ellos misericordia. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Pero la misericordia de Dios requiere que nosotros reconozcamos que la necesitamos. Necesitamos la misericordia de Dios, por tanto, tenemos que reconocer el pecado que cometemos para que Dios pueda ejercer misericordia. El pueblo de Dios en Jeremías 3:12 estaba bajo un grave pecado de idolatría y no lo querían reconocer. Y Dios tuvo que decirle a través de este profeta: ve y clama estas palabras hacia el norte, o sea, al reino del norte, a las 10 tribus que se habían separado. Esas 10 tribus estaban vueltas a la idolatría. Y Dios dice aquí: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo,
dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Y la palabra clave a destacar allí es: reconoce pues tu maldad. Hasta que no reconocemos la maldad que nosotros hacemos cuando pecamos, nosotros no vamos a recibir la misericordia de Dios. Eso es lo que está diciendo la porción. Dios dice: yo no voy a ejercer el castigo sobre ti si tú reconoces el pecado y te arrepientes. Bueno, reconocer el pecado nos induce a la confesión. Cuando reconocemos el pecado, somos inducidos a la confesión. Hacía alrededor de un año que el rey David había cometido esa serie de pecados relacionados con Betsabé, con Urías Eteo y con todos los demás ingredientes. Sin embargo, su corazón no se motivó al arrepentimiento y a la confesión hasta que el profeta Natán vino a él con esa parábola y le hizo ver y entender el pecado que él había cometido. ¿Saben por qué? Porque las personas entramos en el camino del arrepentimiento y la confesión solo cuando llegamos a la conclusión de que hemos cometido el pecado. Entonces, el rey David no pudo permanecer indiferente ante el sentimiento de culpabilidad después que Natán lo llevó a ver que él era ese hombre malvado de la parábola que había quitado la única oveja que tenía ese otro señor. Él, teniendo muchas, le quitó la única oveja que tenía su vecino para hacerle una cena a los visitantes que les llegaron. Cuando nosotros reconocemos el pecado, es imposible que nos quedemos indiferentes delante de Dios. El Espíritu Santo nos lleva, nos conduce, nos guía al arrepentimiento. Eso es lo que Dios ha prometido. Y David era un hombre pronto para confesar, pronto para reconocer. Hay otros casos en las Escrituras que envuelven a David cometiendo pecado y reconociéndolo delante de Dios tan pronto él tenía convicción del pecado. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10, allí hay un momento dado en que David falla delante de Dios y tan pronto él recibe la convicción, él reconoce y lo confiesa. Dice este versículo: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ese era el corazón de David. David tenía un corazón conforme a Dios, en el sentido de que era obediente para hacer lo que Dios le decía, le pedía que hiciera. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos, prontos para reconocer nuestra falta delante de Dios e ir en arrepentimiento y confesarle. Si un creyente tiene dificultad para reconocer el pecado, si un creyente tiene dificultad para que el Espíritu Santo lo convenza del pecado, ese creyente está en dificultades. Porque su corazón se está poniendo endurecido, se está cauterizando. Y Dios va a tener que hacer una cirugía mayor allí para quitar esa coraza, ¿verdad? Esa coraza, esa envoltura que protege al corazón para que no lo deja ser sensible
a la ofensa, al pecado delante de Dios. Bueno, en ese versículo número 3, nosotros vemos ahora otra razón por la que el rey David pudo hacer esta gran confesión. Es que el pecado nos asedia, el pecado oculto nos asedia. Mire, lo más grande es usted ocultar un pecado por mucho tiempo. El sufrimiento de ese pecado asediándolo en su mente constantemente, esa falla que usted está cometiendo delante de Dios, que usted está ocultando, esa preocupación de mantenerse usted en apariencia de que todo está bien delante de los demás, y sobre todo si usted tiene un hábito de orar y un hábito de leer las escrituras, cuando llegue ese momento es difícil, porque usted sabe que está mal delante de Dios, con un pecado oculto, encubriéndolo. Entonces el rey David estaba así en esa situación, y él dice en el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está. Con esta declaración el rey David quiere decir que constantemente sentía vergüenza consigo mismo por su pecado, que no lo podía apartar de su mente. La culpa de su pecado lo perseguía día y noche. Los pecados pendientes de confesar, hermano, producen en el creyente una carga, una culpabilidad que afecta su condición moral y emocional. Hay creyentes que han caído en depresión, fruto de un pecado. No han manejado bien ese pecado y esa situación de ir delante de Dios y confesar y recibir el perdón de Dios, y usted perdonarse a sí mismo también, después que Dios lo perdonó, no la han manejado bien y le deja secuelas morales y emocionales. Y oiga una cosa, hermano, una de las actividades de Satanás es acusarnos del pecado. Satanás, dentro de sus actividades, nos acusa y pone en nosotros dudas acerca de si somos cristianos, si somos hijos de Dios, de si yo soy salvo. Todo eso pasa cuando pecamos y no manejamos adecuadamente el pecado, buscando el arrepentimiento y el perdón de Dios, confesándolo, ¿verdad? Reconociéndolo a tiempo. En el Salmo 32, el rey David relató la triste y pobre condición espiritual de su vida mientras él permaneció ocultando, callando este pecado. El Salmo 32 y versículo 3, oiga cómo el rey David expresa esto y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Usted ha cruzado por el Mirador Norte en verano, cuando hace mucho tiempo que no ha llovido. ¿Cómo está toda esa hierba? ¿Cómo está? Seca. Que uno dice, oye, ¿y volverá a nacer? ¿Volverá a florecer esa hierba allí? Yo no la veo, está seca. Así se sentía el rey David. Y así nos coloca el pecado que retenemos por falta de disposición de reconocerlo y confesarlo a Dios. Sin embargo, veamos la manera como ese sombrío panorama cambia de manera dramática cuando confesamos el pecado a Dios. En el versículo número 5, oiga el contraste. Oiga lo que pasa con el rey David. Mientras él cayó su pecado, dice el versículo 4, su verdor, su esplendor, ese gozo, ese regocijo que había en su alma, esa paz, seguridad, esa confianza que él tenía en Dios, todo esto se fue al suelo. Su verdor se volvió en sequedades de verano,
pero en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire qué cambio tan drástico se produce allí en la vida de un creyente cuando él entrega su carga de pecado a Dios en confesión y arrepentimiento. Bueno, en el versículo siguiente nosotros vemos aquí ahora que el otro factor que permitió al rey David confesar este pecado a Dios de esta manera tan humilde, franca, sincera y valiente, es que reconoció que el pecado es una ofensa contra Dios mismo. Y por eso él dice y reconoce aquí que la maldad contra el prójimo es desobediencia a Dios, es ofensa a Dios. Y él dice: contra ti solo he pecado. Él está hablando con Dios y le está diciendo a Dios: Señor, fue contra ti que yo pequé. Y lo repite 2 veces: contra ti. Lo eleva al cuadrado. Es como cuando el Señor decía: de cierto os digo. Es como que hago énfasis en lo que te voy a decir. Y el rey David reconoce aquí que aunque su mala actuación afectó a personas, pero su mala actuación sobrepasó el ámbito humano. Tuvo repercusión celestial, tuvo trascendencia al cielo. Y esto significa que todo mal que hacemos al prójimo en esta tierra es desobediencia a Dios, es ofensa contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la ley divina. Dios es el autor de la ley divina. Y Dios ha dicho que amemos al prójimo como a mí mismo. Y cuando nosotros afectamos al prójimo, cuando nosotros ofendemos al prójimo, dañamos al prójimo, estamos entonces desobedeciendo a Dios directamente. De modo que el rey David está reconociendo que ha desafiado la voluntad de Dios, ha deshonrado el nombre de Dios, ha quebrantado la ley de Dios en varios mandamientos. 3 mandamientos expresos David violó con su pecado. Y por eso él dice: contra ti, Señor, contra ti he pecado. Porque en Éxodo 20:13 tú dices: no matarás. Y yo maté a Urías Eteo. Y dice Éxodo 20:14: no cometerás adulterio. Y yo adulteré con Betsabé. Y dice Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y yo codicié la esposa de este caballero. Entonces son 3 mandamientos que le llegan al corazón y a la mente del rey David, y él reconoce: los he violado, los he desobedecido, los he quebrantado. Hermanos, y la grandeza de la gracia de Dios solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Entonces, por eso el rey David le dice a Dios: es contra ti, Señor, que yo he pecado. Él sabe que dañó a seres humanos con su actuación, pero enfatiza que la principal ofensa que ha cometido es contra un Dios justo, un Dios puro. Y eso nos sirve a nosotros de enseñanza para que cuando nosotros nos veamos tentados a pecar, nosotros entendamos contra quién es que estamos pecando. Hay algo más. Esta enseñanza es reiterada en las Escrituras. Varios textos de las Escrituras, varios casos, episodios de las Escrituras nos muestran cómo otros hombres de Dios, otras personas en la Biblia, cuando han cometido pecado contra el prójimo, cuando han dañado al prójimo, cuando se han comportado con maldad en su corazón, ellos reconocen que han pecado también contra Dios. Por ejemplo, lo vemos en el caso de José en Egipto. Al momento de rechazar cometer adulterio con la esposa de Potifar,
Mire cómo él le preguntó. Él enfrentó a la esposa de Potifar, que lo estaba seduciendo. La enfrentó con esta pregunta. Oiga, qué valentía tuvo este joven José. Qué firmeza, qué integridad. Ella seduciéndolo y tratando de obligarlo para que él conviva con ella. Él le preguntó y le dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo yo haría este grande mal? Esto es una maldad, lo que tú me estás pidiendo que haga. Es una maldad contra ti misma y contra tu marido. Pero es un pecado contra Dios. ¿Cómo yo pecaría contra Dios? Y también el hijo pródigo, cuando él se vio, después que él tuvo este mal proceder con su padre y lo obligó a darle lo que le correspondía de herencia, ¿verdad? La herencia que le correspondía, y fue y la malgastó y la tiró para arriba, porque a él no le costó nada, ¿verdad? Entonces, cuando él ya estaba en el lodo, en el fango, comiendo algarrobas con los cerdos, que él recibe esa convicción de su pecado y se arrepiente, él dice al venir a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Él viene a su papá y le dice: padre, he pecado contra ti, pero antes de pecar contra ti, he pecado contra el cielo. El primer ofendido con nuestro pecado es Dios, contra el cielo y contra ti. En la segunda parte del versículo 4, el rey David muestra aquí en su confesión otro factor importante que tenemos que tomar en cuenta y pedir a Dios que nos ilumine, que nos dé convicción al momento de nosotros pecar. Él reconoce la omnipresencia de Dios y él dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos, delante de tus ojos. Aquí el rey David entiende que a pesar de haber cometido su pecado en lo secreto de su habitación, David cometió el pecado en su habitación, cerrado, ¿verdad? A puerta cerrada, me imagino yo, con la señora Betsabé. Un pecado en su habitación a puerta cerrada, en lo secreto. Él admite que Dios lo estaba mirando. Dios lo estaba mirando. Por eso dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú me estás mirando. Yo no anduve bien delante de ti. Y el mismo rey David, en otro salmo, él señala que es imposible escondernos de Dios. Mire, los lugares de corrupción generalmente están semiocultos, disfrazados. En las afueras de la ciudad están los moteles. En la oscuridad es que se propicia las condiciones. Pero el hombre no se da cuenta que aunque los otros hombres no lo están mirando, Dios sí lo está mirando. Y el rey David proclamó la omnipresencia de Dios en el Salmo 139, donde él dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. No hay donde yo irme, tratando de esconderme de Dios, hacer algo que quiero que Él no sepa. Es imposible. Hermanos, entendamos esto. Jóvenes, entiendan esto. El hecho de que tus padres no están presentes y tú te sientes en libertad de hacer algo que tus padres te han dicho que no hagas,
Dios está mirando tu desobediencia, donde quiera que sea que estés actuando mal. Termina el versículo 4 mostrando que David reconoce que el pecado, oiga, el pecado nos hace convictos de la ley divina. ¿Sabe lo que es un convicto? Un prófugo, ¿verdad que sí? Un convicto es un condenado, un prófugo, un evidente delincuente, un evidente transgresor de la ley. Y nos pone entonces bajo la condición de injusticia. Somos ahora injustos. Tenemos cosas pendientes con la ley de Dios. Eso es lo que él quiere decir cuando termina el versículo 4 señalando: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, para que yo sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David sabe, y nosotros sabemos del juicio de Dios. Sabemos que Dios disciplina. David entonces hace una confesión sincera y arrepentido aquí delante de Dios, y justifica a Dios que él está consciente de que delante de su justicia él es un prófugo, él es un convicto. Hay otra porción de las Escrituras que voy a leer, es en Lamentaciones 1:18. Aquí nosotros vemos que una confesión sincera, en una confesión sincera, hermanos, el pecador arrepentido justifica a Dios y se condena a sí mismo. Un pecador en una confesión se condena, reconoce que está condenado. Él admite su culpa. En Lamentaciones 1:18 dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Allí está la realidad de que cuando estamos en pecado, estamos rebelados contra Dios. Y los que se rebelan contra las autoridades son ¿qué? Reos de juicio. Entonces, el pecado siempre es un asunto complejo. El pecado siempre es un asunto complejo que tiene una diversidad de consecuencias. Nos daña moralmente, degrada la imagen de Dios en nosotros y también nos hace injustos delante de Dios, porque es una violación a la ley divina. El rey David llamó a sus pecados rebeliones, transgresiones, lo llamó de diversas maneras, porque el pecado es eso, sobrepasar los límites que Dios establece. El pecado es sobrepasar los límites que Dios establece, fallar al blanco de Dios respecto a cómo Él quiere que nosotros vivamos y nosotros actuemos. El rey David sabía que su pecado se había constituido en una violación a la ley. Y el rey David aquí está justificando a Dios en cualquier palabra que él pronuncie contra él. Pero él quería recibir la misericordia de Dios, el perdón de Dios, para que él fuera entonces reconciliado con Dios, para él poder entonces sentir que ya no tiene deuda con la ley divina. El pecado es una deuda con la ley divina. Solamente el perdón de Dios quita esa culpa. Por eso David dijo: borra mis rebeliones, quítala del expediente que yo tengo en el cielo. Entonces, mis hermanos, nuestros enemigos espirituales, que son tres: la carne, Satanás y el mundo, quieren inducirnos a pecar. Quieren inducirnos a pecar. Mantengámonos en pie de lucha
para no caer. Pero si por alguna circunstancia o debilidad nosotros caemos, entonces asegurémonos de no tratar de encubrirlos. Asegurémonos de estar dispuesto pronto a reconocerlo. No batallemos con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo quiere darnos convicción del pecado. No batallemos. No los resistamos. Así como acusó Dios a su pueblo, vosotros resistid al Espíritu Santo. No lo resistamos. Tan pronto el Espíritu Santo nos está dando convicción, nosotros reconozcamos el pecado. Vayamos a Dios en arrepentimiento, confesémosle el pecado y entreguémosle la condición para recibir su grande misericordia. Proverbio 28:10: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Reconocer el pecado nos encamina al arrepentimiento y a la confesión. Así que, hermanos, pidamos a Dios ahora en oración que nos dé un corazón humilde para reconocer cuando fallamos y tengamos la valentía que tuvo aquí el rey David de ir delante de Dios humillado, con un corazón contrito, y entreguémosle el pecado pidiéndole misericordia y piedad, porque es lo único que podemos hacer. Cuando pecamos no tenemos recurso de apelación. Cuando pecamos no podemos nosotros pedir juicio justo, ni podemos entonces alegar derechos algunos. Cuando pecamos perdemos todo derecho, porque nos hemos rebelado contra Dios. Así que oremos. Señor, gracias por este salmo que tú conduciste al rey David a escribir, para que sirva de ejemplo y modelo, Señor, a todos nosotros en todas las generaciones cuando nosotros cometemos un pecado. Allí está el formato, Señor, apropiado. Allí está el proceso que tú quieres que sigamos. Danos un corazón humilde, Señor. Entristécenos cuando pecamos. Haznos ver la falta pronto, Señor, para nosotros. Danos el corazón para reconocerlo. Ir delante de ti, Señor, con valentía. Confesarte en arrepentimiento. Dispuesto a alejarnos del pecado, Señora. A cortar nuestra vida. Y así restaurar nuestra relación contigo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.